and Spain has also agreed with the targets. Fact is that Spain thinks they can achieve those targets on a percentage of 2.1%. NATO is absolutely convinced. Spain will have to spend 3.5% to get there. El pasado 26 de marzo, la web de análisis electoral Electomania publicó una encuesta sobre la opinión de los españoles a propósito de la permanencia de bases militares estadounidenses en territorio europeo y en territorio español. El estudio concluía que la mayoría de los españoles, se posiciona en contra de la presencia de bases militares estadounidenses tanto en España como en Europa. El estudio señalaba asimismo que el rechazo es especialmente fuerte en la izquierda y en los partidos catalanes y vascos, mientras que los electores de derecha sí apoyan, aunque no de manera unánime, la presencia militar de Estados Unidos en España y en Europa. En concreto, el estudio señala que casi el 58% de los ciudadanos consideran que las bases militares de Estados Unidos deberían retirarse del continente europeo, mientras que solo un 36,5% se muestran partidarios de su permanencia. La oposición a la presencia militar estadounidense es aún más clara cuando se trata del territorio español. El 61,5% pide retirada de las bases de Estados Unidos frente a solo un 35% que defiende su continuidad. Entre los datos sobre partidos llama la atención cómo se comportan los votantes del PSOE, un partido favorable a la OTAN y que reivindica desde hace décadas el atlantismo como ideología. En el caso del PSOE, atención, el 73% de sus votantes rechazan la presencia de bases americanas en Europa y el 77% la presencia de bases militares de Estados Unidos en España. Estos datos son enormemente relevantes si tenemos en cuenta que en el año 86 en España se celebró un referéndum sobre la presencia de España en la OTAN. Fue convocado por el gobierno del PSOE, presidido por Felipe González, que se implicó personalmente e implicó a los medios de comunicación públicos en la campaña a favor del sí a la OTAN, contradiciendo la que hasta no hacía mucho tiempo había sido la posición de su partido. En aquel referéndum ganó el sí, con el 56,85% de los votos válidos a favor de permanecer en la OTAN. La participación fue de casi el 60%. La consigna de los partidarios del no en la campaña previa al referéndum fue OTAN no, bases fuera. Desde aquella consulta, celebrada hace casi 40 años, el consenso sobre el atlantismo no paró de crecer en España, incluso a pesar de la caída del muro de Berlín. ¿Qué ha ocurrido entonces para que la mayoría de los españoles rechace ahora la presencia de bases militares de Estados Unidos en Europa y en España? Pues ha pasado básicamente Donald Trump. Sin embargo, lo que llama la atención de la encuesta es el contraste entre la opinión de los ciudadanos y la opinión de las élites políticas que siguen defendiendo mayoritariamente la permanencia en la Alianza Atlántica, la presencia de bases militares de Estados Unidos en Europa y la subordinación tecnológica del armamento de los ejércitos europeos a los Estados Unidos en un contexto en el que la Unión Europea se está planteando y asumiendo el rearme ante una hipotética amenaza rusa o ante vaya usted a saber qué. Daría la impresión de que la ciudadanía grita "el rey está desnudo", como en el traje nuevo del emperador de Hans Christian Andersen, mientras que las élites siguen defendiendo a la OTAN y al atlantismo como si Trump no existiera o como si los Estados Unidos no hubiesen dejado de ser un aliado de Europa. Ante la evidencia de lo que está ocurriendo en Estados Unidos con un presidente abiertamente hostil a Europa, amplios sectores de la ciudadanía española, en especial, como decimos, los electores del PSOE, tradicionalmente partidarios de la OTAN y de la amistad con Estados Unidos, entienden que hoy carece de sentido la presencia militar de Estados Unidos en España y en Europa. Y es que efectivamente, ¿qué maldito sentido tiene que el sistema de defensa de Europa dependa de un país hostil a la Unión Europea? ¿Qué sentido tiene formar parte de una organización político-militar como la OTAN liderada por los Estados Unidos de Trump? Estas son preguntas evidentes que derivan de una realidad obvia que la Comisión Europea y los gobiernos de los países se empeñan en ignorar. Trump, Trump, Trump. No se entiende que las élites políticas europeas no asuman una realidad que las negociaciones para lograr el fin de la guerra ruso-ucraniana y la situación en Oriente Próximo están haciendo evidente, a saber,
el escaso peso internacional de Europa. Hoy estamos viendo a Estados Unidos usar sus bases en Europa, entre ellas la de Morón, para atacar Irán, sin contar con el Consejo de Seguridad de la ONU y sin informar a la Unión Europea. La Unión Europea ha quedado así relegada a la condición de actor poco relevante en las negociaciones para finalizar una guerra nada menos que en territorio europeo, y aparecemos además como un cooperador necesario en el genocidio contra los palestinos. La huida hacia adelante con el rearme que exige la OTAN al precio del 5% del PIB va a tener efectos económicos devastadores en lo que queda del estado del bienestar europeo. Por eso, hoy podemos decir que el empeño europeo en no cuestionar ni la OTAN ni la dependencia tecnológica de Estados Unidos es pura estupidez que nos lleva al desastre. Sin embargo, la encuesta señala también una posibilidad interesante: que surja un movimiento europeísta y pacifista que pueda movilizarse en los países de la Unión para reclamar la independencia geopolítica respecto a los Estados Unidos, la defensa del estado del bienestar, una política europea hacia Rusia autónoma de Estados Unidos, la defensa de la causa palestina, la contención de Israel como única garantía de paz y la desvinculación definitiva de la OTAN. Trump está cambiando el mundo y Europa no puede ser ajena a esos cambios manteniendo un comportamiento de avestruz. Y aquí en España, Pedro Sánchez debería dejar el juego de trileros a propósito de los porcentajes de gasto en defensa. Que sea honesto y que convoque un referéndum como hizo Felipe González y que los españoles decidan, si quieren OTAN al precio del 5% del PIB o si no la quieren. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base. OTAN no, bases fuera. ¿Quién me iba a decir a mí que aquello que empecé a escuchar de la mano de mis padres allá por el año 86 en aquellas movilizaciones se iba a poner de moda y sobre todo se iba a hacer mayoritario? Irene Zugasti, ¿qué nos traes de la OTAN? El clásico... Tú ni te acuerdas, ¿verdad? Tú ni habías nacido. No, pero esa matraca la tuve en casa desde el primer día. Y es que hay clásicos que no mueren, así que yo os traigo, pues un repasito sobre qué se va a hablar en esta cumbre que se ha arrancado hoy en La Haya, sobre cómo nace la OTAN, por qué y para qué nace la OTAN, y la pregunta: ¿puede haber un otanismo de izquierdas hoy en día? ¿Otanismo de izquierdas? Oh, Dios mío. Manu Levín, ¿qué nos traes? Eso son republicanos monárquicos también, así que todo puede ser. Vamos a repasar la sección en la que analizamos los medios, pues el último bulo, porque hay que llamarlo así, que nos pretende colar en este país la progresía mediática mano a mano con Moncloa. No se lo pierdan. Hoy contaremos además con Manuel Ruiz Robles, es militar en la Reserva, fue miembro de la Unión Militar Democrática y ha publicado hace muy poquito un artículo en Diario Red explicando que la salida de España de la OTAN sería perfectamente viable. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Irene Zugasti. Adelante. Hoy en La Haya, en Países Bajos, se celebrará la cumbre anual de la Organización del Tratado Atlántico Norte. Se trata, dicen, de una cumbre histórica, pues por el contexto geopolítico en el que vivimos, pero sobre todo porque se va a consagrar ese ambicioso incremento del gasto en defensa para todos sus miembros. Recordemos que fue impulsado por presión del presidente estadounidense Donald Trump, que exigió que los países incrementasen hasta un 5% de su Producto Interior Bruto el gasto en defensa, superando ese objetivo actual del 2% que se estableció en 2014. Y dicho y hecho. Y así, poquito a poco, pues han ido saltando todas las líneas rojas del gasto en defensa. El 2%, el 3%, el 3,5%, el 5%. Vean esta mañana. Just highlight what happened yesterday. Germany announcing that Germany wants to reach the 3.5% of core defense spending and therefore the overall 5% not in 2035. They want to reach it in 2029. Sweden announced last week they want to reach in the coming years the 3.5%. Norway, under the wise leadership of course, Jonas Støre, the Prime Minister, but also with the help of the Finance Minister, one Jens Stoltenberg, we know him very well, will reach the 3.5% and therefore the 5% in the coming years. So these are the first announcements now coming in. We know that countries like Poland and Estonia, Latvia, Lithuania, Finland, they are very close, already over the threshold, and many others will follow. So, and why is this important? Because we know that Russia is reconstituting itself at a pace, at a speed which is really staggering and frightening. And so we have to stand ready. If we don't, we cannot defend ourselves in 3 to 5 years from now. Today they know if they try anything, our reaction will be devastating.
but we have to make sure that in 3 to 5 years they won't try. So if we want to prevent war, spend more. Peace through strength, we can put every label on it, but they are all true. So this is really historic. Acaban ustedes de escuchar a Rutte en la conferencia inaugural de esta cumbre de La Haya. No ha dudado en señalar a los alumnos destacados en esto de sacrificar el dinero público al dios de la guerra. Polonia, Lituania, Estonia, Finlandia. Porque Rutte, hay que decirlo así, ha sido salvajemente honesto a la hora de imponer este saqueo a la riqueza de los Estados miembros de la Alianza. Y esto hay que reconocérselo. Ha dicho claramente, había que hacer sacrificios como recortes en las pensiones y en la sanidad, y así va a ser. Si quieres OTAN, esto es lo que hay. También cuando dijo, ¿se acuerdan aquello de si no aumentamos el gasto en defensa al 5%, con un 3,5% de base, podremos conservar nuestro sistema de salud y pensiones? Pero será mejor que aprendamos a hablar ruso. Hablar ruso y tener hospitales, hablar inglés y alemán pero tener muchos Leopard, una Zdarovia, ¿no? Pero, por cierto, la OTAN se financia principalmente mediante contribuciones de sus países miembros, basadas en una fórmula que considera el PIB de cada país y otros factores económicos. Los presupuestos comunes, el civil, el militar y el de inversión en seguridad, son aprobados por consenso, con Estados Unidos aportando hoy por hoy la mayor parte de ellos, el 22% aproximadamente en el año 2024. Además, luego cada país cubre los costes de sus propias fuerzas militares y las contribuciones que hacen a las misiones específicas. Pero detrás de la propaganda y del debate sobre el gasto militar hay una cuestión pues mucho más profunda y fundamental, que es qué significa estar en la OTAN hoy, en 2025, y sobre todo cómo abordar la relación con la OTAN desde la izquierda. ¿Es posible una izquierda otanista? Obviamente no, es un oxímoron, aunque Moncloa estén empeñados en hacernos creer lo contrario. Pero para eso es importante remontarnos un poquito en la historia. El contexto en el que nace la OTAN explica pues, su razón de ser. Lo hizo tras la Segunda Guerra Mundial, en una Europa devastada y dividida, como saben, en dos esferas de influencia. El bloque capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque socialista, encabezado por la Unión Soviética. La OTAN surgía, según su carta fundacional de 1949, por el deseo de vivir en paz con todos los pueblos y todos los gobiernos. Aunque se nos diga que la OTAN nació como una reacción al expansionismo del malvado Pacto de Varsovia del bloque del Este, el hecho es que la OTAN es anterior al Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia es de 1955, la OTAN es de 1949. 6 años después nace Varsovia. El entonces secretario de Estado estadounidense, Dean Akerson, afirmó en ese año, en el 49, que el Pacto Atlántico no es una improvisación, sino una consecuencia de las lecciones de la historia y del curso de las dos guerras mundiales. Esta experiencia nos ha enseñado a los estadounidenses que el control de Europa por una potencia agresiva y enemiga constituye una intolerable amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Fue concebida como un mecanismo, pues, para garantizar el control estadounidense sobre Europa Occidental, consolidar así el capitalismo liberal y frenar cualquier avance de movimientos comunistas o antiimperialistas en la región. El político británico Lord Hastings, que fue el primer secretario general de la OTAN, expresó claramente los objetivos estratégicos de la alianza con una frase muy famosa. Keep the Americans in, the Germans down and the Russians out. Mantengan a los estadounidenses dentro, a los alemanes abajo y a los rusos fuera. Los alemanes abajo ya no están. La OTAN anteponía valores occidentales frente a los autoritarismos soviéticos, o eso prometía, pero tenía dentro lo mejor de cada casa. La dictadura del Estado Novo de Antonio Salazar en Portugal fue un miembro fundador de la OTAN y permaneció como miembro central hasta su caída con la Revolución de los Claveles en 1974. Adolf Heusinger, un alto oficial nazi y aliado cercano a Hitler, buscado por la Unión Soviética por crímenes de guerra, se convirtió en presidente del Comité Militar de la OTAN. La OTAN nunca fue una alianza entre iguales, sino una organización tutelada por Estados Unidos, como explica el historiador Rachmer Wegner. Cuando la amenaza bolchevique como razón de ser fundacional de la OTAN desapareció tras el colapso de la Unión Soviética y los estados socialistas de Europa del Este, la alianza continuó porque su razón de ser en realidad continuaba. No podemos permitir que los soviéticos arrebaten la victoria de las fauces de la derrota, le dijo George Bush padre al canciller alemán Helmut Kohl en 1990. Más tarde, ese mismo año, le expresó al presidente francés François Mitterrand que ninguna organización reemplazaría a la OTAN como garante de la seguridad y la estabilidad occidentales. Y eso que en el 54 la URSS propuso ingresar en la OTAN con el objetivo de promover una paz europea más amplia, pero obviamente esa solicitud fue rechazada por los aliados, lo que reforzó esa percepción de que la OTAN no buscaba la cooperación, sino la confrontación.
La incorporación progresiva de países como Grecia y Turquía en el 52 y más tarde los antiguos miembros del Pacto de Varsovia, como Polonia, Hungría o República Checa en el 99, reflejó una estrategia de expansión hacia el este que muchos críticos vieron como una forma de acercar a Rusia y de limitar su influencia. Y hasta hoy, la OTAN se mantuvo y se siguió expandiendo cada vez más hacia las fronteras con el vecino del este. El poder estadounidense en Europa continuó también como una ampliación oriental. De hecho, se le abrió una ventana de oportunidad en los 90 gracias a la debilidad rusa en el tablero geopolítico de aquellos años. Y en cada país que se iba ampliando, lo primero que se hacía era priorizar la membresía de la OTAN, antes que la membresía en la Unión Europea. Y luego, pues empezaba la instalación de bases militares estadounidenses en esos nuevos estados, miembros de la OTAN y de la UE, así como de los estados separados y recién formados como Kosovo o Macedonia del Norte. Las grandes operaciones marcaron las décadas de los 90 y 2000. La operación Fuerza Deliberada, Bosnia en 1995, fue la primera operación de ataque de la OTAN dirigida contra fuerzas serbias en Bosnia y Herzegovina durante la Guerra de los Balcanes. Después llegaría una que quizá le suene más, la operación Fuerza Aliada. Hablábamos también ayer de ella, Kosovo 1999. La OTAN bombardeó Belgrado, incluida su radiotelevisión pública, y luego, poco después, tras los atentados del 11 de septiembre, la OTAN invocó por primera vez el famoso Artículo 5, que es la llamada cláusula de defensa colectiva, la que establece que un ataque armado contra uno o más países miembros de la alianza en Europa o en América del Norte será considerado un ataque contra todos los aliados. Y así llegamos hasta Afganistán. Bajo mandato de la ONU, la OTAN lideró la fuerza de asistencia para estabilizar Afganistán tras la invasión que había liderado Estados Unidos. Y de nuevo, Afganistán acabó en manos de los talibanes. Después llegó Libia. La operación Protector Unificado en 2011 terminó con la caída y el asesinato de Gaddafi, igual que Afganistán, otro regime change fallido. En 2004 se produjo la mayor ampliación hacia el este, con hasta 7 nuevos países miembros de la organización, entre ellos las 3 repúblicas bálticas, algo que acercaba a la OTAN a solo unos pocos cientos de kilómetros de Moscú. En la actualidad, la OTAN mantiene activa 2 operaciones, al menos la operación Sea Guardian, que es en el Mediterráneo en cooperación con la Unión Europea, así como las misiones en Irak y Siria. También desplegó misiles Patriot en Turquía en 2012 en el contexto del conflicto sirio. En suelo europeo, además, realiza anualmente ejercicios militares masivos, con más de 90.000 soldados para probar la capacidad de respuesta rápida de la OTAN frente a amenazas en ese flanco oriental. Recuerden, por cierto, que la base más grande en el continente europeo se está construyendo ahora mismo en Rumanía. Trump calificó a la alianza como obsoleta en 2016 y en 2019 Emmanuel Macron dijo aquello de que la OTAN estaba en muerte cerebral. Pero nada de eso ha ocurrido. Este muerto está muy vivo y pasa el cepillo. En los últimos 3 años, la OTAN parece encontrar una nueva justificación para su razón de ser tras la escalada de la guerra entre Rusia y Ucrania. Además, se le unieron 2 nuevos miembros nada desdeñables, Suecia y Finlandia, y de la mano de la Comisión Europea se ha alineado ferramente en argumentario y en objetivos. Han instalado una peligrosa mentalidad de militarización que ahora permea toda Europa. Vean. There is total commitment by the US President and the US senior leadership to NATO. However, it comes with an expectation. And the expectation is that we will finally deal with this huge pebble in the shoe, this huge irritant, which is that we are not spending enough as Europeans and Canadians. Pues ya ven dónde queda la soberanía europea y la resistencia ante el régimen de Trump. Así que, vuelvo a mi cuestión inicial, compañeros. ¿Cómo pueden los gobiernos que se dicen progresistas y que cuestionan el militarismo y que se posicionan contra las guerras estar participando activamente en esta relegitimación de la OTAN? Pues viene de lejos. El bueno Enrico Berlinguer lo explicaba así e incluso podemos verlo en la ficción, una ficción que se llama La Gran Ambición, que muy pronto estrenará Filmin, donde se reproduce una reunión que seguramente tuvo lugar y que existió entre Berlinguer, secretario general del Partido Comunista Italiano, y Brezhnev, el líder del PQS y de la Unión Soviética. Vean la secuencia. Pensate di vincere? Ci proviamo. Non si попробуем. А каковы ваши планы, если вы выиграете? Se vincete, cosa pensate di fare? Quali che siano i nostri risultati elettorali in questa fase, il nostro obiettivo è quello di provare a formare un governo unitario, coinvolgendo anche la democrazia cristiana, per evitare che la NATO possa interferire con il nostro paese.
Como ven, Enrico Berlinguer tiene clarísimo que si gana el Partido Comunista de Italia y hace un gobierno en solitario, por mucha democracia y mucha verga, interviene la OTAN. Después de lo que había ocurrido en Chile, pues la verdad es que era bastante lógico pensar así. Pero Berlinguer, el padre del eurocomunismo, fue preguntado también poco después sobre si, en el caso de ganar las elecciones, saldría de la OTAN. Y en esa misma película podemos ver ese momento que sucede después de una entrevista real a uno de los jefes del empresariado italiano, a Giovanni Agnelli. Vean. Onorevole Berlinguer, se il PC vincesse le elezioni, l'Italia rimarrebbe all'interno del patto atlantico? Guardi, noi siamo sempre stati molto chiari su questo punto. Noi non vogliamo che l'Italia esca dal patto atlantico. Noi rivendichiamo, e questo è il punto sul quale mettiamo l'accento, che la relazione tra gli Stati Uniti e l'Italia sia una relazione fondata sul rispetto reciproco, sull'uguaglianza, sulla non ingerenza in quelli che sono gli equilibri e gli affari interni del nostro paese. Perché vedete, lì all'est forse vorrebbero che noi facessimo il socialismo come piace a loro, ma qui all'ovest in molti non vorrebbero nemmeno lasciarcelo cominciare a fare questo socialismo, qui nella libertà. What is going to happen to you if Italy does collapse? Well, this is a very difficult question to answer. When you say collapses, what would happen to me if Italy is taken over by the communists? If Italy becomes like a country of Eastern Europe? I mean, if whatever we call of Euro-communism means that even Italy is going to be an Euro country like all the Eastern European countries are, I don't think I would like to live in Italy under those circumstances. One day I would try to fight as much as I can for those circumstances not to happen. La verità. Pues ya lo ven ustedes, el bueno de Berlinguer trata el hombre de ser moderado y hacer todas las concesiones que sean necesarias, y mientras tanto el dueño de la Fiat llama prácticamente al golpe de Estado, exactamente como hicieron en Chile. Por cierto que en Italia aquellos años estaba activa la Red Gladio, que fue una red clandestina de Stay Behind creada durante la Guerra Fría por la OTAN con la CIA y el MI6 para preparar una resistencia frente a una posible entrada soviética en Europa Occidental. Operó en países como Italia, Bélgica, Alemania, Turquía y España con grupos paramilitares entrenados y depósitos de armas secretos, coordinados por comités clandestinos donde estaba involucrada la OTAN. Su existencia se mantuvo oculta hasta 1990, cuando el primer ministro italiano Giulio Andreotti la reveló, desencadenando investigaciones que expusieron su alcance en varios países europeos. Una comisión parlamentaria italiana del año 2000 afirmó que esta estrategia de terror y de tensión, pues rompió las capacidades de los comunistas italianos. Si Berlinguer y el Partido Comunista Italiano no querían salir de la OTAN, aquí Felipe González y el PSOE parece que lo que no querían era prolongar la presencia de España en la misma. Por lo menos, ya lo saben ustedes, decían que OTAN de entrada no. Como Pedro Sánchez con el 5%. Durante su tiempo como oposición, el PSOE se opuso frontalmente al ingreso con el lema OTAN de entrada no, prometiendo un referéndum para decidir la salida si llegaban al poder. Tras ganar las elecciones de 1982, González dio un giro proatlantista, defendiendo la permanencia en la OTAN, argumentando que fortalecería la integración de España en la Comunidad Económica Europea. En el 86, el gobierno socialista convocó ese famoso referéndum que comentábamos en el editorial con una preguntilla ambigua. ¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica? Y condiciones pues como la no incorporación a la estructura militar, la prohibición de armas nucleares y la reducción de presencia militar estadounidense en el suelo español. A pesar de la oposición inicial en sus votantes, como decíamos, el 74% de los votantes socialistas estaban en contra en los años al finales de los 70, en el 79, y en general la izquierda, él sí ganó con un 52,5% frente a un 39,8% del no, participando aproximadamente el 60% de los votantes. Pero, ojo, en España sigue sin gustarnos la OTAN. Los españoles divididos en su valoración de la OTAN, 47% a favor y 45% en contra, según un estudio reciente realizado por Pew Research Institute. Que este estudio también además dice que otros países como Grecia o Turquía también suspenden a la alianza. Del otro lado, hay aprobación masiva ciudadana en países como Polonia, Alemania o Suecia y buena nota, digamos un notable, en Reino Unido.
pero si es que podría ser una estrella más Reino Unido en la bandera de los Estados Unidos. La historia ya la conocen. Solana pasó de dar mítines en los bares de Vallecas, canuto en mano, a participar en la organización de bombardeos contra objetivos a veces militares y a veces civiles en Belgrado. Pero esa traición histórica ha tenido muy buenos aprendices. Madrid ha sido 2 veces escenario de cumbres muy relevantes para la OTAN. Sí, la primera, la de 1997, estaba Aznar en la Moncloa. Esta marcó la culminación de un largo debate que les hemos estado explicando sobre si había que expandir la alianza hacia el este. ¿Quiénes perdieron? Bueno, pues quienes advirtieron contra la idea de que acorralar y condenar a Rusia al ostracismo sería un peligro frente a quienes querían aprovechar la oportunidad de aquel momento unipolar, ya saben, fin de la historia, Fukuyama, bla, bla, para ampliar la hegemonía estadounidense todo lo que se pudiera hacia el este. Bueno, pues ya saben quién ganó. En 2022, una nueva cumbre en Madrid, recibida con abrazos y alaracas por el PSOE y por Más Madrid en la capital, pues fue también un hito histórico para la OTAN. Se aprobó el Concepto Estratégico de Madrid, un documento que definió las prioridades de la OTAN para la próxima década, identificó a Rusia como la principal amenaza directa a la seguridad de los aliados y por primera vez señaló a China como un desafío sistémico debido a sus políticas coercitivas, marcando un enfoque más global de la alianza. Porque claro, ¿para qué vamos a tener una vecindad euroasiática con nuestro propio continente, pudiendo enemistarnos para siempre con todos nuestros vecinos? Total, la sangre la ponen otros, por ejemplo, los pobres ucranianos. En fin, Manu, que preguntabas al principio, pues si es posible ser una izquierda otanista. Bueno, pues oye, si se está dispuesto a gastar más en munición o en equipamiento policial y en fronteras que en gasto social, pues sí. Si se está dispuesto a que Ucrania se desangre hasta el último soldado en nombre de la OTAN, pues sí. Si se está dispuesto a vivir en una constante doctrina del shock y renunciar a un multilateralismo de cooperación, pues sí. Si crees que instalar regímenes marioneta a costa de hacer guerras en Oriente Medio es una misión democrática, pues sí. Pero entonces igual es que no eres de izquierdas, por mucho que lo ponga en tu carné, ¿no? Fidel Castro dijo de la OTAN que la alianza era el instrumento más pérfido para la dominación de la humanidad. Nehru, el líder indio, llamó a la OTAN uno de los más poderosos protectores del colonialismo. Amílcar Cabral, revolucionario guineano, dijo: la OTAN es Estados Unidos porque hemos capturado muchas armas norteamericanas en nuestro país. Es también la República Federal Alemana porque hemos encontrado muchos rifles Mauser entre los soldados portugueses. Es también Francia porque aquí sobrevuelan helicópteros Alouette. El lema de la OTAN, por cierto, viene del Imperio Romano: Animus in consulendo liber, que significa básicamente espíritu libre para decidir. Es curioso que utilicen un lema que presume de hacer la guerra, eso sí, con autonomía y sin coacciones. Ojalá esa libertad para decidir sirviera para que algún miembro de la OTAN sacara las patitas de esta alianza criminal de guerra y comenzáramos a ponernos manos a la obra para construir algo tan de sentido común como un sistema de defensa europeo independiente. Gracias, Tugasti. Again, it will be a splash. It will be NATO really standing there at the world stage, being able to defend its 1 billion people, having taken all the necessary decisions. So looking forward to see you there and keep you informed. ¿Es un comercial de Tecnocasa? No, es el secretario general de la OTAN. Un premio para su equipo de marketing y los chicos que le llevan el TikTok. Manu Levin, todo tuyo. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, acompañadme, por favor, en esta triste historia sobre la última mentira, así con todas las letras, que nos quiere colar en este país un presidente zombie y una progresía mediática dispuesta a hacer el mayor de los ridículos en su operación Salvar al soldado Sánchez. Diario Público. Sánchez logra un acuerdo con la OTAN por el que España no estará obligada a gastar el 5% del PIB en defensa. El Gobierno y la Alianza Atlántica han pactado una modificación en la declaración final de la Cumbre de La Haya en la que se omitirá términos como todos los aliados. Rutte reconoce que España tendrá capacidad para decidir el porcentaje de gasto en defensa que estime oportuno. En serio, en Público. Nos están contando que todos los países de la OTAN van a gastar el 5% de su PIB en defensa, menos España, pues por una cartita de Pedro Sánchez, que también va a firmar ese mismo compromiso del 5% como todos los demás. Eso nos están contando, compañera. Y encima, con recochineo, el repaso de Sánchez a Feijóo tras publicar la carta del acuerdo con la OTAN, que alguien te la traduzca. Tremending. Y lo mismo en general en la progresía mediática. Radio Televisión Española. Sánchez alcanza un pacto con la OTAN para que España no aumente al 5% el gasto en defensa. Sería desproporcionado. El diario.es. Sánchez logra un pacto con la OTAN para que el gasto militar de España
España no suba al 5%. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigía a todos los aliados de la OTAN un gasto en defensa del 5% del PIB, pero el gobierno español ha logrado una suerte de excepción ibérica nueva que antepone objetivos y prioridades de la alianza a una cifra concreta de gasto, con lo que se queda en un monto en torno al 2%. El país, España, pacta con la OTAN que no estará obligada a gastar el 5% del PIB en defensa. Sánchez acepta la declaración de la Cumbre de La Haya después de que Rutte le garantice flexibilidad. El país, claves del acuerdo de España con la OTAN para eximirle elevar obligatoriamente el gasto militar al 5% del PIB. España ha conseguido llegar a un acuerdo con la OTAN para evitar estar obligado a aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB para 2035. La respuesta epístolar del supuesto jefe de la OTAN, Mark Rutte, digo supuesto porque el verdadero jefe de la OTAN es Donald Trump, ya dejaba totalmente claro para quién se molestara en leerla que en absoluto se le estaba dando a España una bula papal para no cumplir el acuerdo que va a firmar. Pero es que a raíz del seminario de hermenéutica que se ha montado aquí, la progresía mediática, para explicarnos que la carta de Rutte en realidad decía algo distinto a lo que cualquiera podría leer, el propio Rutte ha salido el hombre a seguir aclarando públicamente la cosa de forma todavía más explícita y ha dicho que España ha aceptado el objetivo del 5% del PIB en gasto militar, igual que todos los demás miembros de la OTAN, ¿verdad? Efectivamente, esa es la verdad y esa es una información que en su versión más clara y menos retorcida hay que buscar hoy en la derecha mediática, que, bueno, aunque evidentemente está de acuerdo con el PSOE en estar en la OTAN y en hacer lo que la OTAN diga, es decir, lo que diga Trump, pues usa esto de forma hipócrita para meterle el dedo en el ojo a Sánchez. Pero el caso es que, aunque sea desde el cinismo, pues la derecha mediática en este caso informa de la verdad, la razón. La OTAN corrige a Sánchez. España tendrá que gastar un 3,5% en defensa. Rutte desmiente al presidente del gobierno al asegurar que en la alianza no hay cláusulas de exclusión y no entiende de pactos o acuerdos paralelos. Para que no nos despistemos, la cifra del 5% a la que se compromete España junto con todos los demás miembros de la OTAN, se divide en un 3,5% en gasto militar puro, de ahí este titular de La Razón, más el 1,5% del PIB en gasto militar, digamos, complementario o indirecto, fronteras, inteligencia, telecomunicaciones, etc. 3,5 más 1,5, 5. Otro ejemplo, titular casi idéntico. ABC, la OTAN desmiente a Sánchez e insiste en que España necesita gastar un 3,5% para alcanzar el objetivo. Rutte asegura que en la Alianza Atlántica no hay cláusulas de exclusión y no entiende de pactos o acuerdos paralelos. Esto es la derecha mediática. ¿Y la progresía? ¿Han recogido cable después del teatrillo que han montado con la carta o siguen ahí con el bulo? Pues veréis, casi todos han publicado piezas con la aclaración de Rutte, omitirlas ya habría sido pues demasiado descarado, ¿no? Pero a ver qué opináis. Radio Televisión Española trae la rectificación, digamos, más correcta dentro de este sector mediático, aunque mantiene en el titular el bulo de que existe un supuesto acuerdo paralelo entre Rutte y Sánchez. Radio Televisión Española, la OTAN asegura que España tendrá que invertir el 3,5% del PIB en defensa a pesar del acuerdo con Sánchez. El secretario general ha asegurado que todos los países miembros, incluida España, han aceptado el nuevo objetivo común de invertir el 5% del PIB en defensa sin excepciones ni cláusulas de salida. En la OTAN no hay cláusulas de exclusión y no entiende de pactos o acuerdos paralelos. Esta es la frase que todo el mundo cita hoy. Ha reiterado Rutte al ser preguntado si España cuenta con una excepción al compromiso de gasto. Estamos en una alianza en la que luchamos juntos y, si es necesario, también sufrimos y morimos juntos por nuestra defensa colectiva. España ha aceptado también estos objetivos, ha afirmado de forma tajante, dice Radio Televisión Española. Y atención, compañeros, a los desmentidos de eldiario.es y El País. Eldiario.es. El secretario general de la OTAN ve insuficiente el gasto militar que prevé Sánchez y cree que España tendrá que llegar al 3,5%. Mark Rutte, dice eldiario.es, aceptó que España no alcance el 5% del PIB en gasto en defensa siempre y cuando cumpla con los objetivos militares exigidos por la OTAN y considera que requieren un 3,5% de gasto militar frente al 2,1% que estima el gobierno. Mark Rutte aceptó que España no alcance el 5% del PIB, sigue diciendo eldiario.es. ¿En serio se puede seguir escribiendo eso en una noticia después de que el propio Rutte haya dicho que eso no es así en ningún caso? Por si la carta no lo dejaba ya lo suficientemente claro. Ya os dije que a ver qué opinabais de esto, el desmentido de Schrödinger en eldiario.es y en El País. Ahora seguimos comentando. El País, titular casi idéntico al del diario.es. Rutte ve insuficiente el gasto militar que prevé Sánchez y cree que debe llegar al 3,5% del PIB.
España piensa que puede lograr esos objetivos. La OTAN está absolutamente convencida de que España tendrá que gastar más, ha señalado el holandés. Rutte ha subrayado este lunes que la OTAN no prevé opt-outs o acuerdos de exclusión, ni hace acuerdos paralelos, sino que se trata de permitir que el país llegue a sus compromisos de la manera que considere. Pero los compromisos son los que son, añado. Rutte ve insuficiente la cifra y cree que España tendrá que gastar más. Escriben idénticamente tanto el diario.es como El País, eligiendo verbos que están en el campo semáctico de la opinión personal. Rutte ve, Rutte cree. ¿Por qué? Porque el marco mental que nos intentan colocar aquí, Nacho Escolar, bueno, sigue ahí todavía, y Pepa Bueno ahí en tiempo de descuento, es uno en el que se vuelve mágicamente compatible que Sánchez firme que gastará el 5%, pero después en España diga que gastará el 2,1%. Se resume en, bueno, depende de cómo se interprete. Unos opinan una cosa y otros opinan otra. Sánchez opina, dice que puede cumplir los objetivos de capacidades gastando el 2,1% y Rutte cree, opina que no. Así que en 2029 se verá quién tiene razón. Esto sencillamente es mentira. Esto no va de lo que nadie opina ni de buscar interpretaciones sui generis a declaraciones y decisiones que son inequívocas. Va de que España va a firmar un papelito en el que se compromete a dedicar el 5% del PIB en gasto militar. Claro, esa es la realidad. Tú me firmas esto, Pedro, que pone que España se va a gastar el 5% como todos, y después ya, pues tú le mientes a tu gente como quieras, que para eso tienes al diario El País. Que, por cierto, hoy, después de haber publicado ellos mismos de la forma retorcida y engañosa que hemos visto piezas como el desmentido de Rutte, siguen R que R con el bulo, que aquí no ha pasado nada, oiga. Tal cual, editorial de hoy de El País. Acuerdo, no imposición. España logra que la OTAN reconozca que los objetivos de gasto en defensa deben ser negociados y consensuados entre los socios. El acuerdo alcanzado, ¿qué acuerdo?, por el presidente del gobierno Pedro Sánchez con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a pocas horas del inicio hoy de la Cumbre de La Haya sobre el gasto en defensa, es una solución positiva tanto para España como para la organización militar. España, dice El País, podrá dedicar a defensa otro porcentaje de gasto distinto del 5% exigido con carácter general, siempre que cumpla con los objetivos de capacidades militares de la Alianza Atlántica. Queda en el aire, sin embargo, la cifra final. Sánchez considera que con el 2,1% del PIB será suficiente, mientras Rutte estima que deberá ser al menos del 3,5%. Rutte ha reconocido que aunque los aliados se comprometen a gastar el 5% de sus respectivos PIB en defensa para 2035 como fecha tope, 3,5 en gasto militar neto y otro 1,5 en infraestructura y otros, España podrá dedicar otra proporción de gasto en la seguridad de que puede cumplir los objetivos militares marcados por la Alianza. Esto le permitiría quedarse por debajo de ese umbral de gasto suscrito por los demás socios. España podrá dedicar a defensa otro porcentaje del gasto distinto del 5% a diferencia de todos los demás socios. Sigue diciendo El País hoy, 24 de junio. Es legítimo que defiendan a la OTAN, que defiendan al PSOE y a quien consideren, pero por favor, dejen de mentir. La degradación a la que algunos están dispuestos a llegar con tal de salvarle el culo a Pedro Sánchez es realmente lamentable, y que todo eso va de eso, de salvarle el culo a Pedro Sánchez en clave interna en España, queda muy claro cuando leemos otras piezas laterales en El País. Por ejemplo, esta que firma Carlos Cue. El plante de Sánchez en la OTAN acerca a la coalición en un momento crítico por la corrupción en el PSOE. La carta del presidente apela a la defensa del gasto social para atraer apoyo progresista a su batalla. Traduzco a Carlos Cue. La carta no va dirigida a Rutte, sino mucho más cerquita. Va dirigida a los socios parlamentarios del PSOE y al electorado progresista. Es propaganda doméstica. España va a firmar el 5% de gasto militar que exige Trump, por supuesto, pero Sánchez necesita agarrarse a lo que sea para intentar caer de pie tras los escándalos de corrupción del PSOE. Así que se nos ha ocurrido esta pantomima de la carta para atraer el apoyo progresista. Progresista que estás en casa escuchando la base. En fin. Y hay quienes están encantados de jugar a ese juego para hacer la respiración asistida al perro y a sí mismos, sumándose al bulo doméstico de que España gastará menos que los demás, ¿no? El País, sumar palora el pacto de Sánchez con la OTAN es parte del reseteo que necesita la legislatura. Izquierda Unida también califica como positivo el pacto de no llegar al 5% del PIB, mientras que Podemos habla de tomadura de pelo. Bueno, pues que cada cual saque sus propias conclusiones sobre las distintas izquierdas. En fin, llegados a este punto,
un comentario que es importante. Toda esta tinta de calamar de la progresía mediática y de la Moncloa, con las cartitas estas, también tiene un efecto, que es el de centrar todo el debate en las cifras y en que si el 3 o el 4 o el 5%, que también está bien porque todo ese dinero va a salir de nuestros derechos, pero la clave de fondo, que ni la derecha ni la progresía cuestionan y que parece que está fuera del debate, es que España va a estar todavía más subordinada y pagando más tributos para mantener el ejército imperial a una organización militar que lidera el criminal fascista Donald Trump y que está llevando al mundo a la guerra. Y que todo ese gasto militar no es porque nos vaya a atacar Rusia ni China, eso es mentira, es para pagarle los bombardeos a Trump, las guerras que el propio Donald Trump y la propia OTAN quieren librar. El ataque contra Irán lo deja claro. La OTAN quiere guerra y España será parte beligerante. Ese es el fondo del asunto, que es que España forma parte de la gran coalición OTAN, de la guerra, los recortes y el apoyo a Israel, por cierto, y no solo la cuestión de los porcentajes. Lo bueno de todo esto, fijaos, es que en su defensa de la mentira sobre el falso pacto paralelo de España para gastar menos de lo que va a firmar, quienes nos están llevando al desastre reconocen, ahora sí, fijaos compañeros, unas cuantas cosas que algunos venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Atención, acabamos con esto, a este otro editorial del País de este pasado viernes, hace 4 días. Trumpismo no es atlantismo, se titula. Ahora comentamos esto porque, en fin. La negativa de España a gastar el 5% del PIB en defensa, dice El País, abre un necesario debate en la OTAN sobre la arbitrariedad de esa cifra. Bueno, ya empieza con la mentira, como veis, la negativa de España a gastar el 5% del PIB en defensa, una negativa que no existe. Pero atención a esto, continúo leyendo. España ha abierto ya el debate que ocupará la cumbre de la OTAN que se celebra en La Haya la próxima semana. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comunicó este jueves por carta al secretario general de la organización, Mark Rutte, que España no está en disposición de comprometerse a un aumento del gasto de defensa que suponga el 5% del PIB nacional para los próximos 10 años, tal como exige el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha aceptado acríticamente el primer funcionario de la alianza. ¿Cómo? Que El País dice en su editorial que el aumento del gasto militar en Europa es algo que, cito literal, exige el presidente de Estados Unidos, un tal Donald Trump, pero esto no iba de todo lo contrario, amigos, amigas y amigues, de la autonomía estratégica de Europa frente a Estados Unidos. O sea, que lo ha decidido Donald Trump. Decide Donald Trump, pero atlantismo no es trumpismo. Bueno, es que eso nos contaron, que esto iba de autonomía estratégica. Editorial del País del 23 de abril, hace 2 mesecitos. Cambio de época en defensa, las tensiones geopolíticas, la vuelta de la guerra a suelo europeo y la imperiosa necesidad de que el continente avance hacia su autonomía estratégica también en materia de seguridad, obligan a dar un giro a la política de España en materia de defensa. Así que lo que hace 2 meses respondía a la imperiosa necesidad de que el continente avance hacia su autonomía estratégica también en materia de seguridad, resulta que ahora sí es una exigencia de Donald Trump. Pues qué cosas, oye, qué cosas. Qué cosas, ¿no? Y os leo otro párrafo de lo que dice ahora El País en su argumentación de que el 5% del PIB, que es lo que vamos a gastar, sería demasiado. Dice El País: un incremento tan súbito, de los 33.000 millones de euros se pasaría a 80.000 millones, solo se lograría mediante la compra de suministros en mercados ajenos a Europa, es decir, Estados Unidos, mirad, más autonomía estratégica, compañeros, el endeudamiento y la dispersión de las inversiones perjudicarían a la economía española y, por ende, también su capacidad de gasto en defensa. Además, obligaría a subir los impuestos, recortar los servicios públicos, desatender el estado de bienestar y ralentizar la transición verde. Son sacrificios que resultan inasumibles, dice El País, y sobre todo que no se corresponden hoy con las necesidades de seguridad ni con los criterios establecidos por los mandos militares de la propia alianza hace unos meses. Cualquier gobierno responsable, con independencia de su color, habría tomado una decisión análoga. Lo contrario significaría, atención, aceptar ahora hipócritamente un compromiso que no se puede cumplir y que incluso es perjudicial cumplir, en lugar de suscitar el debate entre los socios atlánticos bajo 2 premisas: realismo y flexibilidad. ¿Cómo? Que El País dice en su editorial ahora sí que es imprescindible hacer recortes para aumentar el gasto militar. Eso dice, lo acabamos de leer, y lo cuentan hoy en más piezas. El aumento del gasto en defensa pone a prueba los límites del estado del bienestar. Subir impuestos, recortar otras partidas o endeudarse se vislumbran como las alternativas para financiar el rearme que pide la OTAN. Pero a ver, que me estoy liando. Pero Sánchez y El País no decían que el dinero para el gasto militar era un dinero mágico que salía de ningún lugar y que no habría ningún recorte. Eso decían. El País. Sánchez apunta a un gasto
en defensa, un aumento de gasto en defensa sin votaciones y descarta recortes sociales. El País, el gobierno ha autorizado cambios presupuestarios para subir en 7.000 millones el gasto en defensa este año. El Consejo de Ministros recurre a transferencias de crédito y al fondo de contingencia para acercar la inversión al 2% del PIB antes de la cumbre de la OTAN. El gobierno defiende que llegará al objetivo sin subir impuestos ni recortar el gasto social, priorizando la reasignación de partidas no ejecutadas y fondos europeos. Pues se agradece la súbita sinceridad. Sí, el gasto militar es una orden de Donald Trump y sí, se hará a costa de nuestros derechos y de nuestros servicios públicos. Ya os dije que lo bueno de toda esta pantomima de las cartitas era que por fin se reconocen ciertas cosas. Y un último comentario que cabría hacer sobre el editorial este de El País. Trumpismo no es atlantismo, decía el titular, que busca evidentemente pues, el curioso equilibrismo de separar la OTAN de Estados Unidos para defender que hay que estar en la OTAN, liderada por Trump, y al mismo tiempo pues, poder criticar a Trump. Os leo un parrafito más en esta misma línea. Dice, las tareas actuales de la OTAN tienen poco que ver con el arbitrario objetivo del 5% de gasto para 2035, un señuelo que de facto es una forma de asentir a la concepción mercantilista de Trump, que entiende la relación transatlántica como una compra-venta de seguridad ventajosa para él, en lugar de como una cooperación multilateral entre países soberanos con valores e intereses compartidos. ¿En serio, compañeros del País, la OTAN se basa en una cooperación multilateral entre países soberanos? ¿Es Trump el que no entiende la relación transatlántica o los que no la entienden son ustedes? O sí, pero prefieren marear al personal. ¿Tiene sentido decir que Trump es un peligro para el mundo y al mismo tiempo defender que España esté en una organización militar ofensiva en la que manda Donald Trump? Ahí quedan las preguntas. De momento, se agradece que la policía mediática, aunque sea porque necesita defender un bulo, reconozca que nada de autonomía estratégica y que nada de gasto militar sin recortes. Eso sí, me temo que desde su perspectiva esto es propaganda para hoy y hambre para mañana. Porque cuando toda España finalmente se entere de la verdad, que es que vamos a firmar el 5% del PIB en gasto militar, el país se habrá dedicado a explicarle a la gente por qué eso era inaceptable y era un compromiso que no se podría cumplir. A ver luego cómo vuelven a cambiar de guión, aunque también es verdad que a esta gente no se le caen los anillos para hacerlo. No olvidéis que estos eran los de OTAN de entrada no, y ahora te defienden la OTAN incluso llegando al extremo absurdo de plantearse la OTAN sin Estados Unidos. En fin. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Decía Joaquín Sabina y nosotros decimos ¿quién nos ha robado las tesis de abril? Y yo me pregunto, ¿no sería mucho más sencillo que el gobierno convocara un referéndum diciendo la verdad? Si queréis OTAN, vale un 5% del PIB. Y seguramente la derecha lo votaría. Y el gobierno podría decir, aquí hay dos alternativas. Lo que solamente propone un partido de ámbito estatal, que es Podemos, que es salir de la OTAN y buena suerte, o estar en la OTAN por el 5%. Al menos así no mientes a la gente y si te sale el bien el referéndum, pues tienes legitimidad democrática para hacer todos esos recortes. Esto nos lleva simplemente al desastre. Gracias, Manu. Bueno, el domingo era el 2,1. El lunes era el 3,5 y mañana lo que va a firmar Pedro Sánchez, igual que todos los países de la OTAN, es el 5%. Esto recuerda mucho a Felipe González con ese OTAN de entrada no, pues aquí tenemos el 5% de entrada no, pero ya sabemos cómo termina la historia y es que ese 5% se va a firmar y eso es lo que está diciendo Mark Rutte, la OTAN y Estados Unidos. Y Pedro Sánchez ha mentido, igual que lleva 2 años mintiendo respecto a cuál es nuestra relación con el Estado terrorista de Israel. Pedro Sánchez ha insistido muchas veces en que no vendemos ni compramos armas a Israel desde el inicio del genocidio y es mentira. Efectivamente. Bueno, como les decíamos, hoy contamos con Manuel Ruiz Robles, es militar en la Reserva, fue miembro de la UMD, la Unión Militar Democrática. Manuel, muchísimas gracias por atender a La Base y a Canal Red. Gracias a vosotros. Manuel, hace poco escribías en Diario Red un artículo explicando que no sería una catástrofe que España saliera de la OTAN. ¿Qué implicaría la salida de la Alianza Atlántica? Bueno, no sería ninguna catástrofe en absoluto. La salida de España de la OTAN es perfectamente posible, no hay ningún impedimento legal en el tratado. Es decir, cualquier miembro de la OTAN puede salir y eso está regulado en el artículo 13 del Tratado del Atlántico Norte, que establece el procedimiento para que un país se retire de la organización. Dice concretamente, cualquier parte podrá, después de transcurrido 20 años desde la firma del presente tratado, notificando a los demás gobiernos de los países signatarios su decisión de dar por terminado el compromiso. Es decir, no hay ningún impedimento legal. Ahora bien,
Todos recordamos cómo se entró en la OTAN, o sea, el 25 de diciembre de 1981, es decir, 2 días después del golpe del 23F, el entonces presidente Leopoldo Calvo Sotelo planteó la integración de España en la OTAN como objetivo, comunicando su decisión a la Alianza el 2 de diciembre de 1981. A partir de ese momento, España inició un proceso de adhesión formal en mayo de 1982, que culminó con su ingreso oficial el 30 de mayo de 1982. El presidente Suárez no era partidario de entrar en la OTAN y todos sabemos cómo acabó aquello. Por lo tanto, solo es cuestión de voluntad política y de contar con una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados. Mi opinión es que con el apoyo del bloque de investidura sería más que suficiente. Manuel Ruiz Robles, muchísimas gracias por tu análisis, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece en sus pantallas. Les vamos a dejar con un tema que canta Javier Crae junto a un servidor. Le cambiamos un poquito la letra. Cuervo ingenuo. Hasta mañana.